Soberano Dios, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por tu grandeza y tu poder. Te invito en esta mañana a que le adoremos. Buscamos su presencia en esta mañana. Gracias, Padre, por tu infinito amor y misericordia. Nuestra alma te adora y te exalta solamente a ti. Te bendecimos, Padre. No hay como tú, oh Dios, Rey de los Reyes, Señor de los Señores. Nuestra alma clama por tu presencia, Señor, en nuestra vida. Te adoramos a ti. Solo a ti, Señor. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti.
por tu presencia, Señor. Te adoramos solamente a ti, Rey de Reyes. Nuestra adoración siempre para ti, oh Padre. Te bendecimos por tu grandeza, por tu poder. Te adoramos, oh Señor. Gracias, Padre. El Señor te bendiga, Iglesia Ebenecer Central. El Señor bendiga también a cada una de las personas que nos ven por nuestro canal de YouTube. Una vez más, doy gracias al Señor por permitirme compartir esta enseñanza con ustedes y espero que sea de bendición para sus vidas como lo ha sido para la mía. Les invito a abrir sus Biblias en un pasaje bastante conocido para nosotros y es lo que yo llamo un clásico. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Mateo 14, 22 al 33. Leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: Jesús camina sobre el agua. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Versículo 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Versículo 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Oremos. Amado y bendito Padre Celestial, te damos gracias, muchas gracias por la oportunidad de llegar delante de ti, reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas. Te damos gracias por tu obra maravillosa a favor de cada uno de tus hijos. Gracias por la enseñanza que tienes para nosotros en este día a través de tu palabra. Ayúdanos a comprenderla y atesorarla en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A manera de introducción, quiero que comentemos algunos detalles del contexto de este pasaje que acabamos de leer para que podamos ubicarnos bien en la situación que estaban viviendo tanto Jesús como sus discípulos en este punto, en este momento de su ministerio. En Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13, encontramos un episodio anterior a este que leímos. Dice el versículo 7 que Jesús reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Y también dicen los versículos 12 y 13 del mismo pasaje de Marcos 6 que los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Entonces podemos entender que los discípulos habían estado de gira y había sido una gira bien exitosa.
Pero el éxito de la gira se vio algo empañado por la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes Antipas, cuando la hija de Herodías danzó para Herodes y ella pidió por consejo de su mamá la cabeza de Juan Bautista en un plato. Ese episodio es narrado en Marcos capítulo 6, versículos 14 al 28 y también en Mateo 14, versículos 1 al 12. Luego, Mateo 14, 13 dice que en cuanto Jesús escuchó la noticia, o sea, la muerte de Juan el Bautista, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero Marcos 6, versículos 30 al 32, nos añade un detalle más a este episodio. Dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Entre el cansancio de la gira y la tristeza por la muerte de Juan el Bautista, ellos estaban algo apesadumbrados y habían decidido irse a un lugar apartado a descansar. Tomaron una barca y cruzaron el mar de Galilea. Pero en el lugar que Jesús escogió para ir a descansar, un lugar solitario, allí apareció una multitud, según nos cuenta la última parte del versículo 13 de Mateo 14. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Y es allí donde Jesús hace la famosa alimentación de los 5,000. Que fue un tremendo milagro que narran todos los evangelistas. Todos esos antecedentes que les he contado nos dan una idea de los altibajos emocionales y hasta físicos que estaban atravesando los discípulos y Jesús. Ellos debían estar a esas alturas ya agotados en todo sentido, emocionalmente, mentalmente, físicamente. Al caer la tarde, Jesús envía a los discípulos al otro mar de Galilea, al otro lado del mar de Galilea, y él se queda despidiendo a la multitud. Y luego, ya solo, subió al monte a orar y allí lo coge la noche. Eso es lo que acabamos de leer allí en Mateo 14, versículos 22 al 23, que voy a leer nuevamente. Dice, inmediatamente Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Lo siguiente que nos encontramos en el pasaje es un grupo de discípulos que iban en una barca atravesando el mar de Galilea, pero enfrentando graves problemas, porque una tormenta de vientos contrarios se había levantado en el lago y ellos comenzaron a luchar en contra de esos vientos. Los discípulos reaccionaron aterrorizados, con mucho miedo, porque Jesús llegó hasta ellos caminando sobre el agua. Luego, Pedro se atrevió a caminar sobre el agua, pero Pedro tuvo que vencer una cantidad de cosas para hacer eso, todos sus miedos. Y otra cosa que tuvo que hacer Pedro para caminar sobre el agua fue sacar el pie de la barca. Por eso este mensaje se llama, saca el pie de la barca. Sin embargo, antes de que Pedro se atreviera a sacar el pie de la barca, los discípulos tuvieron que enfrentar problemas al máximo. Jesús se había quedado en tierra orando y los discípulos iban solos en la barca, como hemos leído. Dice el versículo 24, mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Como hemos dicho, y repito, los discípulos habían venido enfrentando una cantidad de emociones en los últimos días. Pero para que nos hagamos una idea del estado mental de los discípulos, leamos lo que dice Marcos 6,
versículos 51 y 52 en la Nueva Versión Internacional. Dice que estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Entonces el estado de ánimo de los discípulos no era el mejor. Estaban cansados de una gira, se habían enterado de la muerte de Juan el Bautista y su mente no había comprendido qué era lo que había pasado cuando Jesús alimentó 5,000 personas con unos pocos peces y unos pocos panes. Estaban embotados literalmente. Ese era su estado mental. Y ahora estaban cruzando el mar de Galilea solos, sin Jesús, y comenzaron a enfrentar esos fuertes vientos que les eran contrarios y no los dejaban avanzar. Y todo eso llevó los problemas de los discípulos al grado máximo. Tal vez el estado del mar, como estaba agitado, de pronto reflejaba el mismo estado interno que tenía ese grupo de discípulos. Las emociones de ellos subían y bajaban igual que las olas del mar de Galilea. Dice el pasaje que lucharon, no sé desde qué hora porque no dice la hora, pero sí dice que hasta las 3 de la mañana, hasta las 3 de la madrugada ellos estaban luchando y no habían logrado avanzar nada. Estaban en la mitad del lago y no lograban llegar. Pero a todas estas, ¿dónde estaba Jesús? Jesús estaba en tierra firme, viéndolos remar y luchar contra el viento, sentado allí en la colina donde él estaba orando. Sí, Jesús los estaba viendo. Miremos lo que dice el pasaje paralelo allí en Marcos 6:48. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A veces a nosotros nos parece que Jesús no se está dando cuenta de los problemas que estamos enfrentando, ¿verdad? A veces nosotros creemos que Jesús no nos ve, que no está pendiente de nosotros, que estamos enfrentando los problemas solos y que Él quién sabe dónde está y no está viendo. Pero Jesús estaba pendiente de lo que estaba pasando con sus discípulos. Lo que a nosotros se nos olvida, y también a ellos, es que Él tiene un momento preciso para actuar. Es en el momento que Él decide. Él sabe cuál es el mejor momento. No lo sabemos nosotros. Nosotros nos desesperamos, pero Él está viendo. Pero volviendo a los discípulos, cuando ellos pensaban que nada podía ser peor, cuando creían que ya tenían los problemas al máximo, entonces aparece algo desconocido para ellos. Y ellos no sabían cómo manejar esa situación. Versículo 25. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Eso era algo que ellos nunca habían visto. Jesús llegó hasta ellos caminando sobre el mar. Bueno, no llegó hasta ellos, se venía acercando, pero ellos no lo reconocieron. El relato lo dice así como tan normal, que Jesús venía caminando sobre el agua y se va acercando a ellos como si eso fuera normal. Pero eso no es normal. Imagínense, ¿qué haríamos nosotros en una situación similar? El Señor vio que los discípulos estaban en problemas y llegó hasta donde ellos. Pero ellos no lo reconocieron porque llegó de una manera totalmente incomprensible para las mentes embotadas de ellos. Para ellos, eso fue el colmo de los problemas ya. Igual sucede con nosotros, ¿verdad? A veces nos sentimos como los discípulos. Creemos que ya no puede haber un problema mayor. Y cuando creemos que ya no puede haber un problema más grande, llega otro que de pronto no comprendemos, ni sabemos de dónde apareció, ni tenemos idea de cómo se puede solucionar. Como si todo saliera al revés, ¿verdad? Entonces, con una mente confundida, el cerebro comienza a darnos vueltas y comenzamos a pensar, los pensamientos van y vienen, como las agitadas olas del mar de Galilea, allí con los discípulos. Pero ¿saben qué? El Señor siempre está viendo lo que sucede con nosotros. Dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él siempre va a acudir a nuestra ayuda. Él siempre aparece en el momento preciso.
aunque a veces no lo reconocemos cuando Él llega. A veces tenemos que pasar un momentico más de dificultades mientras reconocemos a Jesús. Porque antes de que Pedro se atreviera a sacar el pie de la barca, los discípulos tuvieron una reacción de miedo y de terror. Versículo 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, a Jesús, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Imagínense, en el estado mental que ellos estaban, con su mente embotada y ante lo desconocido, los discípulos reaccionaron con un miedo aterrador. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Terrible, ¿verdad? Ahora, el miedo no era infundado. Es que se tejían muchas historias alrededor del mar de Galilea, sobre lo que había en el fondo del mar, sobre las cosas sobrenaturales que acontecían allí en ese mar. Y recordemos que 4 de los discípulos eran pescadores, que habían pasado sus vidas allí pescando en ese mar. Había muchas historias sobrenaturales que se contaban alrededor de ese mar. Pero hablemos un poquito sobre el mar de Galilea para comprender lo que sucedía allí y por qué habían tantas historias alrededor de él. El mar de Galilea es en realidad un lago de agua dulce que está ubicado en una depresión. Está a 208 metros por debajo del nivel del mar. Y debido a eso, a que es una depresión y que está ubicado en las proximidades de las montañas del Golán, resulta que de las montañas bajan vientos fríos y al chocar contra las aguas del lago se levantan en cualquier momento unas olas y unas tempestades de viento impresionantes. Ese comportamiento del lago hizo que los pescadores y todos los que vivían alrededor se creyeran muchas historias y se inventaran muchas historias fantásticas que eran populares entre toda la población. Por eso cuando los discípulos vieron a Jesús aproximarse a la barca, inmediatamente pensaron en algo fantástico. Un fantasma fue lo primero que se les ocurrió. Y es que la escena no era para menos. Vientos fuertes, olas gigantescas, 3 de la mañana. Imagínense la visibilidad a las 3 de la mañana. Y una figura aparece caminando en medio de ese mar agitado y de esas olas gigantescas y del viento que rugía. Aparece una figura caminando sobre las olas. No es para menos, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos hecho? Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? La reacción de los discípulos fue de terror, miedo extremo. Un fantasma fue lo que dijeron. Pero entonces Jesús les habló para calmarlos. Versículo 27. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Pero me gusta cómo lo dice la versión Reina Valera del 60. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy está aquí. El Señor Dios está aquí. No tengan miedo. Y hay una razón para que Jesús se identificara de esa manera. Cuando Dios apareció a Moisés allá en la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3, en Sinaí, miren lo que le dijo. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy y me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. En ese pasaje, el nombre Jehová representa el nombre divino, que son en realidad 4 letras que no tienen vocales, YHWH, que se relaciona con el verbo hayá, que significa ser. Esas 4 letras, YHWH, es el famoso tetragramatón hebreo, que ellos no pronuncian para no pronunciar el nombre de Dios, y que se traduce como Yahvé o en la forma latina como Jehová. De modo que lo que Jesús dice, repito,
Jesús dice, yo soy está aquí. El Señor Dios está aquí. No tengan miedo. Yo soy está aquí. Y ahora bien, ¿por qué los discípulos reaccionaron con miedo y terror? ¿Solo por las historias fantásticas sobre el mar de Galilea? No. A nosotros también nos puede suceder. A veces no podemos ver y experimentar las maravillas del Señor porque los problemas de la vida, las cosas que estamos enfrentando, tienen nuestra mente en una situación tal que no nos dejan ver más allá, no nos dejan comprender verdades espirituales que el Señor quiere revelarnos, que el Señor quiere poner allí a nuestra disposición, como estaba apareciendo Él delante de los discípulos en ese momento. ¿Y nosotros cómo reaccionamos? Con miedo a lo desconocido. Los discípulos se aferraban a la barca, que era lo conocido para ellos, porque ese era el territorio seguro. Así nos pasa a nosotros, nos aferramos al territorio seguro, a lo que conocemos, porque temblamos de miedo, igual que estaban temblando los discípulos. A veces no experimentamos el poder de Dios porque nos aferramos a lo conocido y tenemos miedo de lo que no reconocemos. Sin embargo, debemos recordar que el Señor siempre vendrá en nuestra ayuda. En todas las situaciones complicadas de la vida, el Señor siempre vendrá a ayudarnos. Lo que pasa es que a veces no logramos reconocer cuando Él aparece para actuar a favor nuestro. Por último, veamos cómo fue que Pedro se atrevió a sacar el pie de la barca. Para eso, Pedro tuvo una reacción valiente y atrevida. Pedro fue el único que se animó a comprobar si de verdad era Jesús el que les estaba hablando, si de verdad esa figura que creían que era un fantasma era Jesús, porque la voz era de Jesús, pero en medio de esa oscuridad ellos no podían comprobarlo realmente. Pero Pedro fue valiente y atrevido. Pedro era impulsivo, Pedro era atrevido. Entonces Pedro colocó una prueba atrevida. ¿Qué fue lo que Pedro quiso? ¿Qué fue lo que Pedro pidió? Versículo 28. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Pedro quiso hacer lo que estaba viendo hacer a Jesús, caminar sobre el agua. ¿Podríamos decir que fue arrogancia de Pedro querer hacer lo que Jesús estaba haciendo? No. Lo que Pedro pensó fue, si esto es posible, yo también lo quiero experimentar. Ahora, Pedro sabía que él no tenía el poder para eso. Pedro reconocía que era el Señor el que le podía ayudar a hacer eso. Pedro sabía que en sus fuerzas él no iba a hacer nada. El poder que hacía eso posible, el poder que podía hacer caminar a Pedro sobre el agua, emanaba de Jesús, no era de Pedro. Y por eso es que le dice, manda, o sea, da la orden, ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro quiso experimentar el poder de Dios en su propia vida. Pedro quiso probar lo posible de Dios para los hombres en carne propia. ¿Cuántos quieren una experiencia así, verdad? Creo que todos queremos una experiencia como esa. Y claro que es posible, porque luego miren lo que dice Jesús en Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué respondió Jesús a Pedro? Sí, ven, ven. Ven que yo también quiero que tú experimentes esto. Ven, si te atreves, ven. Ahora, ¿a qué se atrevió Pedro? Versículo 29, la última parte. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Para tener una experiencia con Jesús como la que quiso Pedro, para atreverse a hacer lo mismo que Jesús hizo, Pedro se atrevió a hacer lo que otros no habían hecho. ¿Dónde estaban los otros discípulos? Aterrados de miedo en la barca. ¿Dónde estaba Pedro?
caminando en el agua para ir hasta Jesús. A eso se atrevió Pedro. Ahora recordemos una cosa, el mar no estaba en calma. Recuerden que habían olas gigantes, que habían vientos contrarios, que el mar estaba picado y que debía ser difícil mantener el equilibrio. Debía ser difícil mantener la mirada en Jesús, pero Pedro se atrevió. ¿Cuánta distancia separaba a Pedro de Jesús? No lo sabemos, pero Pedro se atrevió a hacer lo que los demás no hicieron. ¡Y lo logró! Ahora, ¿qué nos vamos a atrever nosotros? ¿A qué te vas a atrever tú? ¿A qué te vas a atrever con el Señor? Tienes que apuntar alto y no en tus fuerzas. El Señor es el que lo hace posible. Y por otro lado, ¿qué tuvo que vencer Pedro? Pedro tuvo que vencer por lo menos 3 miedos. Su propio miedo, el interno. Recuerden que cuando todos reaccionaron con miedo, Pedro estaba ahí. Pedro también reaccionó con miedo. Porque todos dieron voces de miedo, dice el versículo 26. Todos tuvieron miedo. Pero como cada uno de nosotros reacciona diferente al miedo, cada uno debe hacer sus propios ajustes delante del Señor para vencer ese miedo interno y aprender a confiar en el Señor. Aprender que el poder viene de Él y que si tenemos la mente embotada por los problemas, solo el Señor nos puede dar la claridad mental para decidir lo que vamos a hacer. También Pedro venció el miedo a la crítica, al que dirán. Yo me imagino que cuando a Pedro se le ocurrió sacar el pie de la barca, caminar sobre el agua como estaba caminando Jesús, lo más seguro fue que alguno de los discípulos, de sus compañeros, le dijera: estás loco, tú estás loco, ¿tú crees que yo voy a hacer eso? De pronto alguno hasta lo intentó detener y a lo mejor la mayoría esperaba que cuando Pedro sacara el pie de la barca se hundiera. Entonces Pedro también tuvo que vencer el miedo al que dirán. Y lo mismo venció el miedo a las circunstancias, a lo que estaba viendo en el exterior, lo que sus ojos estaban viendo. El viento era contrario, el mar estaba agitado, no era el mejor escenario para intentar caminar sobre el agua. Pedro estaba solo en ese propósito. Los demás discípulos estaban en la barca, aterrados todavía. Ninguno lo acompañó. Porque cuando estamos acompañados a veces es más fácil, ¿verdad? Nos damos ánimo unos con otros. Pero así, venciendo sus miedos, Pedro comenzó a caminar. Y allí iba Pedro, creyéndole a Jesús y caminando sobre el agua, atreviéndose a hacer lo que nadie más había hecho, queriendo experimentar el poder de Dios en carne propia, probando otra dimensión del Señor. Hasta que se comenzó a hundir. Pero, ¿ustedes qué dicen? ¿Se empañó la victoria de Pedro? Versículo 30 y 31. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». El pesimista, aquella persona que solo ve el punto negro en la sábana blanca, el hombre de doble ánimo, como le llama Santiago allá en el capítulo 1, versículo 8, puede ver esto como una derrota. Pero no fue así. No fue una derrota para Pedro. Es verdad que Pedro se distrajo mirando el viento. Es verdad que quitó los ojos de Jesús. Es verdad que permitió que el miedo regresara. Todo eso es verdad. Y por eso se ganó un regaño de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Falló su fe, como puede fallar la de cualquiera de nosotros. Es que no tenemos nada que criticarle a Pedro. Pedro era un hombre de carne y hueso como cualquiera de nosotros. Y nosotros a veces fallamos por menos cosas, por cosas menores que las que estaba viviendo Pedro y los discípulos en ese momento. Pero también es verdad que cuando Pedro comenzó a hundirse, ya había caminado un trecho. ¿Qué tan largo? No lo sabemos.
Pero lo cierto es que ya Pedro había experimentado caminar sobre el agua igual que había visto hacer a Jesús. Había hecho lo que otros no se habían atrevido a hacer. Había hecho lo que otros no habían querido hacer. Y como dice un dicho popular, nadie le quitaba lo bailado. Ya Pedro había caminado sobre el agua. Y otra cosa muy cierta es que cuando Pedro comenzó a hundirse, estaba tan cerca de Jesús que Jesús solamente extendió la mano y lo agarró. O sea, estaban allí. O sea, Pedro prácticamente llegó hasta donde estaba Jesús. Él solamente extendió la mano y lo agarró. Siempre nos vamos a equivocar en todos los intentos que hagamos. Pero ¿saben? Jesús siempre va a estar allí. Jesús es el que camina sobre el agua y es el que hace posible que tú y yo caminemos sobre el agua. Él siempre va a estar allí para nosotros. Él siempre nos va a dar la mano. Peor estaban los que se quedaron en la barca, que ni siquiera lo intentaron. Pedro caminó sobre el agua y cuando se hundió, Jesús lo ayudó, no lo dejó solo. En últimas, esa experiencia fortaleció la fe de Pedro. Al final, miren lo que pasó cuando Jesús subió a la barca, versículos 32 y 33. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¿De verdad eres el Hijo de Dios?», exclamaron. Cuando Jesús subió a la barca, los vientos contrarios se detuvieron. El poder de Dios obró a favor de los discípulos. Cuando Jesús está en nuestra barca, el poder de Dios actúa a favor nuestro. Hay que dejar subir a Jesús a la barca. Entonces ahora sí, todos los discípulos, los que antes estaban aterrados y con miedo, lo adoraron. Abandonaron el miedo, reconocieron quién era Jesús. Lo adoraron diciendo, eres el Hijo de Dios. Para terminar, quiero contarte algo. Cuando el Señor me entregó este mensaje, le di muchas vueltas para prepararlo. Pero quiero contarles cómo fue mi experiencia cuando el Señor me entregó ese mensaje. Un día estaba hablando con el Señor sobre algunas cosas de proyección personal y ministerial en oración. Y el Señor me dijo, hay que atreverse como se atrevió Pedro. Pero como Pedro es un hombre atrevido, ya conocemos el ímpetu de Pedro en la Biblia, ¿verdad? Yo le pregunté, ¿cuándo, Señor? Me dijo, cuando caminó sobre el agua. Entonces fui y busqué el pasaje. Como dije, Mateo es el único de los evangelistas que coloca a Pedro fuera de la barca. Entonces mirando el pasaje le dije, Señor, Pedro quiso hacer lo que tú estabas haciendo. Pedro se atrevió a hacer lo que otros discípulos no hicieron. Entonces el Señor me preguntó, ¿dónde estaban los otros discípulos? Y yo me imaginé la escena y dije, Señor, en la barca. Ellos se quedaron siempre en la barca. Entonces el Señor me dijo algo que yo no he podido olvidar nunca. Aferrados a lo conocido, pero gritando de miedo. ¿Cierto? Estaban en la barca, aferrados a lo conocido, pero sin atreverse a probar lo desconocido. Porque el Señor estaba allí fuera de la barca, sobre el agua, caminando hacia la barca. Entonces el Señor me lanzó un desafío. ¿Y tú qué quieres? Dije, no, Señor, yo quiero sacar el pie de la barca y caminar sobre el mar, como caminaste tú, como hizo Pedro. Yo quiero atreverme a hacer lo que los otros discípulos no hicieron. ¿Y tú qué quieres, iglesia? ¿Tú qué quieres? ¿Te vas a atrever? Saca el pie de la barca, sácalo. Saca el pie de la barca, cierra tus ojos, inclina tu rostro delante del Señor y empieza a decirle lo que quieres. Comienza a contarle al Señor cuáles son tus proyecciones. Comienza a contarle tus deseos ministeriales, qué sé yo, personales, familiares. Comienza a hablar con el Señor. Dile, Señor, yo quiero sacar el pie de la barca. Yo quiero caminar contigo. ¿O vas a seguir aferrado a lo conocido, pero temblando de miedo? ¿O te vas a atrever como Pedro
a poner un pie fuera de esa barca y a caminar sobre el agua. ¿Quieres desarrollar el ministerio que el Señor te entregó? ¿Quieres atender al llamado que el Señor te hizo? Saca el pie de la barca. Saca el pie de la barca. Tienes que querer lo que Pedro quiso. Y Pedro sacó el pie de la barca. Tienes que ir más allá y hacer lo que hizo Jesús. Caminar en lo sobrenatural de Dios. Saca el pie de la barca. Tienes que atreverte a hacer lo que otros no han hecho. Tienes que sacar el pie de la barca. Tienes que vencer los 3 miedos que venció Pedro. El tuyo, el que te va a transmitir la gente, el que dirán, y el miedo a las circunstancias. Saca el pie de la barca. No importa si te hundes, ya habrás caminado. Jesús no te va a abandonar, no te va a dejar. Él está allí, va a extender su mano cada vez que te hundas. Porque Él está allí. Él es el que tiene el poder para caminar sobre el agua. Él es el que hace posible lo imposible. Él siempre va a estar allí. Ese es el reto. ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Vas a sacar el pie de la barca? ¿Quieres atreverte? También quiero hablar con las personas que aún no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Quieres atreverte a dejar subir a Jesús a la barca? ¿Quieres caminar con Jesús como caminó Pedro? ¿Quién quiere sacar el pie de la barca y comenzar a caminar con Jesús? Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que te necesito. Quiero estar en tu barca contigo. Perdona mi pecado. Borra mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Renuncio en el nombre de Jesús a todo trato con el mundo de las tinieblas y a toda herencia generacional de pecado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración, te invito a comunicarte con nosotros, con la Iglesia Ebenecer Central, al teléfono que aparece allí en pantalla. Y te invito a que te congregues, que vengas y nos visites domingos 7 de la mañana o 9:30 de la mañana, jueves 6 de la tarde. Ven. Y a la iglesia le digo, a los cristianos que me están oyendo, les digo, saca el pie de la barca, saca el pie de la barca.